Te confieso que no he leído, o por lo menos he visto solamente el titular del discurso de la presidenta hoy. Creo que no produce ninguna novedad en sí misma, como es lógico, es decir, hay expresiones generales, pero si me permite yo hago un cuadro de situación para saber dónde estamos plantados dentro de la información que no se conoce, porque este problema de los fondos buitre para mí está generando complicaciones adicionales impensadas. Me refiero a lo siguiente, a ver. Primero y principal, la Argentina tiene un caso testigo perdido con los fondos buitres, con este fondo NML, Elliott y Aurelius y estos bonistas. De lo que ocurra con este juicio se sabe que dispara toda una cadena de juicios por el resto de los holdouts. El gobierno ha estimado que lo que está en juego son unos 15.000 millones de dólares y es probable que sea eso o más, unos 17.000 incluso. ¿En qué punto está la situación? La Argentina perdió el juicio con los holdouts en primera instancia con el juez Griesa, en segunda instancia cuando apeló a la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, y lo perdió hace pocos días cuando le rechaza la apelación la Corte Suprema de los Estados Unidos. Quiere decir que, para decirlo en buen romance, está refundida porque ha apelado en todas las instancias y ha perdido el juicio sin contemplaciones. Lo ha perdido por partida doble, lo perdió en la causa principal del pari passu, que era el tratamiento igualitario de los acreedores, y lo perdió en la causa secundaria del discovery, que quiere decir que la Argentina queda expuesta a los embargos internacionales. ¿Qué hace la Corte entonces? Le remite la causa al juez que la originó, al juez Griesa, para que la ejecute, para que determine cómo la Argentina tiene que pagar. Acá es donde yo veo una cierta inconsistencia. El juez ya dijo cómo tiene que pagar la Argentina. Ya lo planteó en su sentencia del 2012. Dijo, la Argentina cuando paga servicio de la deuda, como este que vence ahora por los bonos discount el 30 de este mes, a pocos días estamos, tiene indefectiblemente que hacer el pago también a los holdouts por el juicio que perdió. Y si no paga a los holdouts, no puede pagar tampoco al resto de los bonistas. Con lo cual la Argentina caería automáticamente en lo que se llama un default técnico, es decir, default es incumplimiento, ¿no? Bueno, hasta acá el punto de situación. Me parece importante señalarlo, porque ¿cuál es la instancia que abre el juez Griesa? Llama a las partes a negociar el cumplimiento de la sentencia. Esto me parece una contradicción mayúscula, un sinsentido, porque un fallo no se negocia. Cuando un juez baja un fallo... Usted dice que en las palabras de la Presidenta de negociar el cumplimiento de una sentencia es un concepto inaplicable. No, yo lo que digo es, primero, conceptualmente es un absurdo, porque un juez se expresa a través de su sentencia. Una causa que duró años, que llegó todas las instancias, que la Argentina, mal que nos pese, lo perdió en todas las instancias. ¿Qué significa abrir ahora una instancia de negociación? Y para más, una instancia de negociación en el peor momento para la capacidad negociadora de un país, donde tiene perdido el juicio en todas las instancias, rechazadas todos sus intentos, y con la impertinencia del gobierno, que está hablando en forma abierta de no cumplir la sentencia, tratando de cambiar la jurisdicción de pago. Lo que irrita a cualquier juez, porque el juez dice, páguenle, y la Argentina está publicitando que está viendo a ver si burla esa sentencia, haciéndole el pago en Buenos Aires en lugar de Nueva York. Esto parece una comedia de enredo. Claro, ahí está, una comedia de enredo. Justo le iba a preguntar, para usted, ¿el gobierno tiene una estrategia clara? No, primero no la conozco. Después, a estar por las declaraciones del gobierno hay una contradicción manifiesta. Un ejemplo, porque le digo la verdad, con todo este fárrago de noticias, como nos pasa a todos, las noticias van más rápido que la capacidad para analizarlas, ¿no? Tal cual. Pero hay un hecho elemental, fíjese, el otro día el juez convocó una primera audiencia, que sería una audiencia de negociación, donde estuvo representada la Argentina por el estudio clérigo Triebesting and Hamilton, que es el que tiene la representación argentina, un abogado de apellido Bocuzzi, ¿no? Y mientras la Presidenta estaba acá diciendo que iban a estudiar cómo pagar, etcétera, y el ministro de Economía estaba hablando de que se estudiaba pagar en otra jurisdicción.
el abogado Boccuzzi estaba prometiéndole al juez Griesa que la Argentina no iba a intentar ningún cambio en los títulos a pagar que habían sido suscritos en el canje y que cualquier iniciativa le iba a someter primero a la Corte. Así que el discurso oficial va por un lado y la postura real de la legalidad argentina va por otro. Después, mientras el jefe de gabinete está diciendo que, bueno, que no va a ir una misión negociadora a Estados Unidos por este motivo, resulta que el ministro de Economía estaba diciendo que sí. Así que dudo, primero, creo que estamos frente a un problema que es de tipo político. El tema mío no es político, yo no formo parte de ningún alineamiento así político, pero hay una inconsistencia que es la siguiente: un gobierno debilitado, con decisiones improvisadas, hackeados por denuncias de corrupción por todos lados, es un peligro, porque este gobierno acepta cualquier cosa. Y lo peor es que acepta lo fundamental, que es la patología central de la deuda. Tomar deuda sin capacidad de repago. Punto. Eso lo dice todo, porque cuando usted toma una deuda sin capacidad de repago, transforma esa deuda en una deuda perpetua, porque una deuda sin capacidad de repago es una deuda que inexorablemente va a tener que ser refinanciada en el futuro. Y entonces acá entra un capítulo sorprendente. Casi toda la clase política, que es la clase política que va a heredar todo este fardo de nuevas obligaciones que está tomando el gobierno, en lugar de tomar las prevenciones del caso, por lo menos, no, al revés, está elogiando los logros del gobierno. Los logros del gobierno son patearle la responsabilidad de la deuda a quienes asuman después del 2015, porque resulta que se llega a un acuerdo con los laudos del CIADI por 600 millones de dólares. Bueno, el gobierno acuerda con el CIADI, con los acreedores, con los reclamantes, y emite bonos. Inaugura así una nueva política de pago, es decir, sentencia que pierde no la paga al contado, sino que la paga con bonos. Es decir, como si uno pierde una sentencia y emite un pagaré. Bueno, pierdo este juicio, acepte un pagaré usted. Lo mismo hizo con Repsol. La indemnización de Repsol se cubre con bonos, y para más con bonos cuyo vencimiento empiezan a caer a fines del 2015. Acuerdo con el Club de París, lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Toda deuda se refinancia porque el país no tiene capacidad de repago. Entonces creo que acá el rey está desnudo y alguno tiene que salir a decirlo. Bien. Ahora quiero preguntarle sobre la radiografía del sistema económico en la Argentina hoy. Digamos, ¿somos solventes? ¿Cómo terminamos estos 10 años? El gobierno dice, nunca se pagó tanto en la Argentina, nunca se cumplió tanto en la Argentina como en estos 10 años. Bueno, ¿y cómo llegamos? ¿Cuáles son los beneficios de habernos comportado así? Claro, primero y principal, no es cierto que los pagos netos hayan sido positivos, porque la deuda se pagó y se paga íntegramente con más deuda. Acá no hay cancelación neta ni baja del saldo de deuda. Cuando adviene el gobierno Kirchner en el año 2003, efectúa el famoso megacanje Kirchner-Labaña del año 2005, obtiene una quita de 27.000 millones de dólares y le queda una deuda de 150.000 millones de dólares oficialmente. Hoy la deuda, según las últimas cifras al 30 de septiembre, es 213.000 millones de dólares. La deuda, a diferencia, contrario censo de lo que dice el gobierno, el país no se está desendeudando. La deuda está creciendo a un ritmo de unos 15.000 millones de dólares por año. Creció 14.600 millones de dólares en el 2011, creció 18.800 millones de dólares en el 2012, y todavía no se tienen las noticias ciertas del 2013, pero estaba previsto por presupuesto que la deuda aumentara a 12.000 millones de dólares. Esto sí, cualquiera que entre en la página web del Ministerio de Economía lo levanta. Yo no soy un experto especial, soy un estudioso de estos temas. Así que, primero y principal... A ver, Héctor, el gobierno, el país se endeuda 15.000 millones de dólares por año.
hasta ahora con los datos de la realidad son así. Exactamente, el aumento de la deuda fue 14.600 millones de dólares en el 2011, 18.800 en el 12, está previsto 12.100 en el 2013 y para este año hay otra cifra parecida, creo que 13.000 millones. Es decir, toda deuda, hasta el último centavo de dólar de deuda que vence por capital, se refinancia con deuda y además se toma deuda adicional, sobre todo para cubrir el déficit fiscal. Entonces, esto responde a su primera pregunta. La Argentina está en default porque no tiene ni solvencia fiscal para pagar la deuda, ni liquidez, es decir, no tiene divisas para poder afrontar sus obligaciones de corto plazo. Como este esquema le estrangula el perfil de vencimiento, es decir, la deuda de corto plazo se va acortando, esto asfixia al gobierno, y el gobierno, para hacer aire, yo digo, para salvar su propia supervivencia financiera y política, para que la bomba no le estalle al gobierno, está trasladando, a mi juicio escandalosamente, obligaciones de cumplimiento imposible a la próxima administración. Y por eso, insisto, me sorprende que el discurso de la oposición, en lugar de advertir esto, en lugar de pedir que esto vaya al Congreso, que esto se investigue como corresponde, porque esto no es una cuestión de barricada, de decir no pago de deuda, no, se trata de deudas que han sido contraídas y mantenidas en forma irregular y que ahora se ha blanqueado la insolvencia del país y no hay otro remedio que seguir pagando, entre comillas, con más endeudamiento. Esta es la déjeme que le diga, paso un aviso mientras hablo con usted, Héctor. Sí. Esto que está planteando Juliano me interesa mucho y le vamos a dar la oportunidad porque el domingo lo he invitado a Hora Clave. Bueno, le agradezco la invitación. No, porque me ha interesado, porque yo lo había escuchado a usted y por eso también lo quise hacer y dialogar con usted en Cadena 3. Ajá. Y lo vamos a sentar allí con algunos representantes de las distintas fuerzas políticas, porque me interesa dar este debate o que este debate se dé. ¿Cuál es la estrategia de la oposición? ¿A qué? Porque la presidenta ha pedido una causa nacional. Está muy bien, todos tendríamos que estar de acuerdo sobre algunos temas centrales, pero ¿acuerdo sobre qué? o acordando qué cosa. Claro, porque acá hay una trampa, estamos viviendo un momento muy peligroso, que se repita una trampa que ya ocurrió varias veces en la Argentina. Yo digo, hay una regla clásica, cuando no se da un cambio verdadero, cuando no se da una revolución, una transformación verdadera, se da la revolución falsa revestida con los argumentos de la verdadera. Y fíjese que en este momento hay una especie de intento de crear de este problema, hacer una especie de causa nacional. Pero acá viene la gran diferencia. ¿Causa nacional para qué? ¿En qué términos? Porque este tema hay que tocarlo y darle una solución, no patearlo permanentemente para adelante. La Argentina tiene que blanquear su default. Yo soy partidario de que si la Argentina no tiene capacidad de repago, bueno, la Argentina ya está virtualmente en un default técnico y a mi juicio, esa es mi opinión, la Argentina debiera dejarse arrastrar a un default técnico en el sentido de blanquear su situación. No se puede pagar y acá hay que barajar y dar de vuelta. Ahora sí, no para barajar y dar de vuelta como ocurrió durante 40 años, con acuerdos que duran 3 años y fracasan. Megacanje Kirchner-Labaña del 2005, Megacanje Cavallo de la Rúa del 2001, Plan Brady, todos los planes de reestructuración tarde o temprano fracasaron. Entonces acá hay que hacer un parate. ¿Usted quiere decir que la reestructuración de la deuda, que hasta ahora en términos mayoritarios ha sido calificada como exitosa hasta por la oposición, sí, puede tener el mismo final que otros refinanciamientos de deuda? A ver, estrictamente hablando ya ha fracasado, porque el acuerdo que firma
el equipo, digamos así, Kirchner, Labaña, Nielsen, en el año 2005, a los 2 años ya no se podía cumplir, porque el pacto que fue firmado pateando deuda para adelante a 30, 35 o 42 años, a los 2 años de firmado ya no se podía cumplir, y para poder cumplir los pagos tuvieron que estatizar las AFJP para empezar a sacar plata de los jubilados para poder aguantar los pagos de la deuda, que eso fue lo que llevó a que ahora el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene el 62% de su dinero prestado al Estado. Luego, como no cerraban las cuentas del fracasado megacanje 2005, que después se abre en el 2010, echaron mano a las reservas del Banco Central hasta que vaciaron el Banco Central. Hoy en día la posición de reservas netas del Banco Central es menos de la mitad de lo que se declara, son 12.000 millones de dólares. Porque 16.000 millones de dólares que tiene el Banco Central no son propios, son divisas prestadas. Entonces, luego empezaron con toda la política de endeudamiento interestado, a colocar vale de caja en todos los organismos, ANSES, Banco Central, Banco Nación, y en consecuencia aguantaron la situación hasta que se les agotó la posibilidad. Por ende, acá hay que replantear un tema muy importante. Cuando el jefe de gabinete vuelve a repetir, creo que ayer, hoy, no sé, me dijeron, vuelve a repetir sobre el 2005 la negociación más exitosa de la historia de la humanidad. Pero está faltando abiertamente a la verdad, porque por el monto fue la más grande conocida, pero por el resultado no. Si el megacanje 2005 hubiera sido exitoso, hoy la Argentina no estaría nuevamente en default. Si lo que entró en default es parte de la negociación que debió hacerse en el 2005. Es un tema, bueno, específico para hablar, pero se lo comento porque yo he escrito bastante al respecto. Y es una de las engaños a la opinión pública muy grave, porque no es lo mismo, hasta en efecto, como usted dice, la oposición acompaña esta falsía. Es delicado. Yo lo que veo, digamos así, es lo siguiente: acá hay que hacer un punto de detenimiento y replantear los términos de negociación. Así como está la cosa, la Argentina vive y va a seguir eternamente refinanciando deuda. Eso se llama lógica de usura, porque la usura, en definitiva, es no solamente la condición abusiva, el dominio que el acreedor tiene sobre las decisiones del deudor, sino que la lógica de la usura es que el deudor nunca deje de ser deudor, porque el acreedor prestamista vive de eso, y acá hay un club de la deuda, acá hay un partido del endeudamiento. La lógica del sistema, digamos, del sistema financiero internacional en estas últimas décadas ha profundizado esa tendencia, ¿no? Exacto, no es un problema solo de la Argentina, pero nosotros acá tenemos el deber hasta patriótico de enfrentarlo, porque el tema es así. La patología de todo esto es muy simple, es la toma irresponsable de deuda sin capacidad de repago. Si usted toma una deuda sin capacidad de repago, está contrayendo una deuda perpetua. Y lo peor es que el eslogan a través del cual, y ojo, hablo de eslogan técnico, ¿no? Sostenido por las principales autoridades en materia económica que se conocen, es, bueno, no hay problema en tomar deuda aunque no se pueda pagar el capital, mientras se puedan aguantar los intereses y refinanciar permanentemente el principal de la deuda. Ese es el esquema mental a través del cual se consolida esto de tomar deuda sin capacidad de repago, porque entonces los acreedores serían estúpidos porque nos estarían prestando a países insolventes. Pero lo que quieren ellos es vivir del servicio de intereses y vivir de las comisiones y de los gastos que esto implica, que son extraordinarios. Hay un submundo que vive de la deuda. Lo paradójico y lo contradictorio, Héctor, es que el gobierno en el discurso ha denunciado estas cosas macro, ¿no? Planetarias, los males del capitalismo financiero internacional, pero en los hechos se le hacía creer a la gran platea, a la gran tribuna interna, de que nos estábamos desendeudando y por lo tal habíamos recobrado una soberanía monetaria, financiera, fiscal espectacular.
Exacto, bueno, usted lo dice en los mismos términos que yo lo pienso y lo estoy escribiendo, es decir, acá hay una falsedad central, hay un discurso, porque las otras administraciones anteriores, en mayor o menor medida, sobre todo en la década menemista del 90, hicieron lo mismo, pero no tenían la hipocresía de decir lo contrario. En este caso nos encontramos con esto, con un gobierno. Por eso yo hablaba de las soluciones verdaderas y las soluciones falsas revestidas con los argumentos de las verdaderas. Es decir, un gobierno que dice que se está desendeudando cuando la deuda crece, un gobierno que dice confrontar a los acreedores cuando en realidad está negociando y está allanándose a pagarle en forma privilegiada, como fue al Fondo Monetario y como fue toda esta política de endeudamiento interestado que nadie sabe cómo se va a pagar, porque ocurre que hoy en día, como usted sabe, el 60% de la deuda pública está contraída con organismos, agencias del propio Estado, empezando ANSES, Banco Central, Banco Nación. ¿Se puede calcular, usted que es un experto en estas cuestiones, se puede calcular cuál es la deuda interna pública? Dentro de la deuda pública general, que equivale a 213.000 millones de dólares, la última cifra oficial del Ministerio de Economía al 30 de septiembre del año pasado, el 60%, que son creo unos 130.000, no sé si 134.000 millones de esa deuda, están contraídas con estos organismos del Estado. Por ejemplo, la Tesorería le debe 70.000 millones de dólares al Banco Central, y le debe el equivalente creo que a unos 30.000 millones de dólares al ANSES, y son un pagadiós, porque ese dinero no se va a poder pagar nunca. Esto viene a caballo de si tiene un minuto le explico, esto viene a caballo de un razonamiento falso, que cuando deudor y acreedor de una obligación son la misma persona, la obligación se extingue. Pero esta deuda intraestado no es con la misma persona. El Estado no es el dueño de la plata del ANSES, el Estado es el administrador. Quiere decir que cuando toma el fondo del ANSES y lo utiliza para aguantar pagos de la tesorería, está malversando los fondos del ANSES. Cuando saca reserva del Banco Central y le tira una letra intransferible, un vale a 10 años de plazo, que es un pagadiós que no lo va a pagar nadie, está vaciando la reserva del Banco Central. La gente no lo sabe. El Banco Nación Argentina fue modificado hace 2 años, la Carta Orgánica, para privilegiar la misión del banco de prestar a empresas productivas pyme. Váyanse a fijar ahora el balance del Banco Nación, la mitad de la cartera de crédito está prestada al Estado. Entonces acá estamos hablando de una tremenda distorsión estructural de la deuda intraestado, porque con eso estamos hablando de que tenemos una administración empapelada, y con esto, como por un tubo, el gobierno va al discurso de los acreedores. Mire, en el final, porque se me acaba el tiempo, pero estoy haciendo... No, pero es muy interesante, estoy seguro que los oyentes también lo valorarán así. Estoy sumando, tratando de sumar la deuda interna pública más la deuda externa, la deuda interna pública más la deuda externa, más los últimos endeudamientos con Repsol, con el Club de París, y la verdad que la herencia... Sí, bueno, solamente de los 3 últimos acuerdos, CIADI, Club de París y todo, ya hay un plumazo, pero esa deuda ya entra a figurar en el 2014, tenemos más de 15.000 millones más, pero la deuda está aumentando por todos lados, incluso ni hablar, porque esto es deuda en cabeza del Estado Central, no estamos contando la del Banco Central, la de las empresas del Estado. No lo quiero marear ahora, no quiero marear al auditorio, quiero decir con cifras, pero este tema es un tema que hay que tomarlo en conjunto. El episodio de los hollout es un detonante, pero es un detonante que obliga a blanquear un problema de fondo. El problema de fondo es una deuda sin capacidad de repago y un estado fáctico de default que tiene la Argentina, que lo enmascara emitiendo más deuda. Cuando
el lunes de esta semana fue el discurso de la presidenta. El de hoy confieso que todavía no lo escuché, no lo leí. La presidenta enfatiza la vocación de pagar de la Argentina. Vuelve a repetir que la Argentina paga, vuelve a pagar, quiere pagar. ¿Pero a qué pago se refiere la presidenta? A pago de deuda con deuda. Los pagos de los cuales se ufanó, de los cuales habló, de unos 174.000 millones de dólares pagados en 10 años, solo fueron en efectivo la parte que se pagó de intereses. El capital se refinancia en su totalidad. Entonces, vuelvo a insistir, esta es la trampa perfecta de la usura, es decir, se refinancia el capital indefinidamente mientras se paga el servicio de intereses. Y lógicamente, ese servicio de intereses son crecientes y inciden en el déficit fiscal, son el principal componente del déficit fiscal, y entonces el círculo vicioso vuelve a correr. Y la receta que nos venden para eso es, entonces no emitan dinero, emitan deuda y salgan al mercado internacional de capitales a tomar más deuda que no pueden pagar. Esa es la gran burla de todo este razonamiento. Héctor, contundente. Verdaderamente, mire, ya estoy teniendo mensajes de los oyentes que piden que por favor subamos rápidamente la página a esta entrevista porque no tiene desperdicio. Bueno, le agradezco enormemente. Le agradezco, y nos vemos... estoy a su disposición y en principio le agradezco que usted dé cabida a este planteo, porque veo, uno si estudia la cosa es por lo menos para ofrecer una información diferencial. Sí, y usted, me da la sensación que usted es una piedra en el zapato para muchos razonamientos de economistas y políticos estrella de la República Argentina. El domingo nos veremos en hora clave. Nos vemos. Muchas gracias por llamar. Por favor, Héctor Giuliano, experto en deuda externa.